Bienvenidos a El Último Trastolillo, un maravilloso viaje en busca de la magia. Episodio 17. El reino de los osos cautivos. Despertó el día envuelto en una ligera bruma que a medida que avanzaba el sol se disipaba lentamente. Con la primera claridad, el trastolillo abrió los ojos y observó al viejo duende Zahorí, que contemplaba el paisaje a través de la ventana de la cabaña. Al moverse Borias descubrió que en su mano sostenía a Pluma. «Ingenioso, un conjuro de guía», murmuró con su mirada aún fija en el exterior. Luego, posando la pluma de Eider en el alféizar, se dirigió al trastolillo. «¿Has dormido bien?». Borias se incorporó, acercándose a la ventana junto al Zahorí. Sus compañeros de viaje aún dormían. El arduo trabajo del día anterior los mantenía atrapados en un dulce sueño. «Hay fuerzas que os buscan, Bóreas, y ya os han encontrado. Si no fuese por la protección que otorga mi magia a este lugar, esta noche os habrían atrapado. Pero eso es algo que es mejor que ellos no sepan», añadió señalando a sus amigos que dormían plácidamente, ajenos a aquella conversación. «¿Quién nos ha encontrado? ¿Los espectros?», preguntó el trastolillo ahogando su voz en apenas un susurro, cargada de preocupación. «Hay todo tipo de seres ahí fuera. Algunos luchan por no perecer, mientras otros se han entregado a los murmullos. A veces es difícil distinguir al ser malicioso de aquel que ha puesto su magia al servicio del caos», contestó el Zahorí, acentuando con sus pobladas pestañas una intrigante mirada. A continuación, se dirigió a un estante, sacando un objeto de una caja de madera y se lo entregó a Bóreas, que descubrió sorprendido que se trataba de un pequeño trozo de cera. «Llévalo contigo. Cuando llegues al gran bosque, notarás que los murmullos te hablarán con mayor intensidad. Sé valiente, no los escuches. Si muestras la determinación que he observado hasta ahora, es posible que puedas ignorarlos, pero es muy posible que tu amiga no sea capaz de hacerlo», indicó refiriéndose a Morrigan, que dormitaba sobre una de las estanterías. «Cuando todo haya acabado, yo ya no estaré», continuó con un tono entre aliviado y melancólico. «Me habré desvanecido. Como el salmón, me encuentro remontando el último tramo de este río. Pronto, otro nuevo ser ocupará mi espacio. Se iniciará un nuevo ciclo. Así funciona nuestro mundo mágico, como cualquier ecosistema. Las ausencias se renuevan. Sin embargo, cuando una especie se extingue, el equilibrio se desestabiliza. No permitas que extingan tu especie, Borias Greenmel, o de lo contrario, el equilibrio de la magia se verá roto y junto a él, el de todas las realidades». Uno a uno, los compañeros de viaje del pequeño trastolillo fueron despertando. El viejo duende tornó de pronto el gesto a uno más afable y divertido. «¡Arriba, remolones!», apremió. «Es hora de levantarse si queréis llegar a vuestro destino antes de que anochezca». Y se dispuso a atizar la lumbre para que el despertar de sus huéspedes resultara más agradable. Así, nuestros amigos se prepararon para retomar su aventura, habiendo calculado que la travesía les ocuparía todo el día. Zarza se comprometió a acompañarlos hasta el final de aquel bosque. Más allá, su presencia no estaba permitida, pues la red de raíces, a través de la cual los Bardal estaban al corriente de lo que sucedía en el bosque, terminaba a los pies de la pequeña cordillera a la que se dirigían.
era suficiente. Los Trentis habían sido muy amables al poner a su disposición los servicios del mayor de sus retoños, y solicitarle que los acompañara más allá del bosque supondría exponer a Zarza a un riesgo del que Bóreas no estaba dispuesto a hacerse responsable. Después de despedirse del anciano duende Zahorí, quien les obsequió con un buen puñado de peras silvestres de su nutrida despensa, los 4 amigos continuaron con su travesía. A pesar de ser invierno, la temperatura era agradable, lo que hizo que el camino resultara placentero. Su objetivo era llegar al reino de los osos cautivos antes de que la noche los alcanzara. Bóreas decidió no mencionar a sus amigos nada de lo que le había revelado el viejo Zahorí, confiando en que Zarza se despediría de ellos antes de que cayera la noche. De modo que el peligro para el Trenti se desvanecería en su viaje de regreso. La tarde avanzó rápidamente. Rememoraron las aventuras del salmón de invierno, narraron todo tipo de anécdotas e incluso cantaron alguna graciosa canción. Sin embargo, no fueron capaces de llegar al lago artificial del que Zahorí les había indicado antes de que el sol se ocultara. La noche traería consigo los desgarradores alaridos de los espectros, y eso preocupaba al pequeño Trastolillo. Aquellas preocupaciones lograron disiparse en parte gracias a las habilidades de Zarza, que, haciendo uso de su poder de hablar con la vegetación, consiguió encontrar un pequeño atajo. A medida que se acercaran al gran bosque, el acoso por parte de las fuerzas del caos se intensificaría. Bóreas tenía claro que una vez que Bidón llegase al reino de los osos cautivos, su principal preocupación sería permanecer oculto y avanzar con cautela. Aún no sabía cuánto tiempo tendrían que mantenerse ocultos en el gran bosque hasta que la puerta del bosque mágico se abriera. A pesar de sus esfuerzos por distraerse de aquellos pensamientos, no podía evitar que una multitud de preguntas asaltara su mente. Un grupo de jabalíes removía el terreno en busca de raíces e insectos no lejos de allí. Frente a ellos, una alambrada oxidada se erguía y un cartel, igualmente corroído, advertía sobre la prohibición de entrar en aquella zona. Zarza se puso frente a ellos. La luna estaba en su plenitud, aunque la niebla que acompañaba a los espectros ya comenzaba a hacer acto de presencia en la distancia. De pronto pudieron oír a lo lejos los ya conocidos alaridos de los 3 espectros. «Ahí viene», dijo alertado el joven Trenti. «Más allá de esta verja no puedo continuar. Tendréis que hacerlo solos. Si seguís en dirección norte llegaréis a vuestro destino». Bidón no podía disimular la emoción que le provocaba la posibilidad de reencontrarse con su madre, y a su vez despedirse de tan buen amigo le hacía sentir un nudo en el estómago. «Gracias por todo, Zarza», farfulló el osedno entre lágrimas. «Eres un buen amigo. No olvidaremos lo que has hecho por nosotros», añadió Bóreas abrazando al Trenti. Desde su providencial aparición les había ayudado en todo momento sin pedir nada a cambio, y ahora llegaba el momento de la amarga despedida. Los alaridos de los espectros resonaron de nuevo en la noche. Era hora de seguir adelante. Zarza corrió junto a los jabalíes justo cuando estos, asustados por los alaridos ahora más cercanos, comenzaron a huir. «Id con cuidado, amigos míos. Espero que volvamos a vernos pronto». Y con enorme destreza extendió su lazo hecho de zarza sobre el lomo del jabalí más grande, convirtiéndose a su vez en una bola de espinos que se adhirió a su pelaje, desapareciendo junto al resto de la manada en la penumbra del bosque. Uno de los postes de la alambrada había sido removido por las raíces de un árbol cercano, por lo que a Bidón no le costó mucho trabajo terminar de derribarlo, permitiéndoles así adentrarse en aquel extraño recinto, donde se suponía que se encontraba el reino de los osos cautivos. Una vez que atravesaron la alambrada, caminaron por un campo de encinas guiados por Morrigan desde las alturas. Sin embargo, poco a poco, la niebla que acompañaba a los espectros se hizo más densa, anunciando su proximidad.
Poco antes de llegar a un claro, dejaron de poder ver más allá de 1 metro sobre sus cabezas. Morrigan, asustada, se posó sobre Bidón, y los 3 amigos avanzaron a tientas y nerviosos, sin saber muy bien hacia dónde les dirigían sus pasos. Continuaron sin poder ver nada durante un buen tramo de lo que parecía ser una vasta pradera. Fue entonces cuando el alarido de los espectros resonó cada vez más cerca. De repente, la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. ¡Corre!, gritó Bóreas a Bidón ante lo que parecía un peligro inminente. Huyeron sin saber hacia dónde se dirigían, mientras la tierra seguía temblando a sus pies. Enormes columnas empezaron a caer desde el cielo a su alrededor. Bóreas alzó la vista para comprobar qué estaba ocurriendo. Para su sorpresa, entre la densa niebla discernió una trompa, y luego otra, y otra. ¿Elefantes? ¡Son elefantes!, exclamó fascinado, mientras Bidón le miraba sorprendido, sin dejar de correr. Elefantes, sin duda eran elefantes, los mismos de los que había leído en las historias de Aníbal, el rey de los hunos. Barritaban los enormes paquidermos con sus trompas en medio de una estampida. Alrededor de ellos, una manada de elefantes huía de la misma amenaza que acechaba a nuestros protagonistas. Bóreas hizo que Bidón cambiara de rumbo y, tras sortear las enormes patas de los elefantes, se adentraron en una zona rocosa. Sin embargo, esa maniobra no fue suficiente para despistar a los espectros, que los seguían desde el cielo de forma amenazadora. De pronto, Bidón tropezó y cayeron rodando por una pequeña ladera. Una vez superada la caída, por la premura de sentirse perseguidos, continuaron la huida de forma accidentada, dirigiéndose equivocadamente hacia un desfiladero rocoso que prometía ser una trampa mortal. Morrigan aleteó nerviosa sobre la cabeza de Bidón, que, asustado y exhausto, se adentraba cada vez más en aquel peligroso lugar. Cuando el pequeño trastolillo miró con mayor intensidad, descubrió aterrorizado que el desfiladero en el que se encontraban no tenía salida. Estaban atrapados, se arrinconaron lo más que pudieron contra la pared de roca que cerraba su camino. La densa niebla les impedía ver a los 3 espectros, pero podían intuir su presencia acechándoles. Con calma, los 3 servidores del caos se mostraron ante ellos, y cuando apenas estaban a 4 metros, lanzaron el grito más helador y escalofriante que jamás habían escuchado. Bidón empezó a temblar de miedo. Morrigan se ocultó asustada tras el osendo. Estaban atrapados frente a aquellas criaturas. Bóreas desenfundó la lanza que Luke le había regalado y la dirigió hacia los siniestros espectros. «Soy yo a quien queréis. Cogedme si podéis», exclamó Bóreas, decidido a enfrentarse a los espectros en una batalla visiblemente desigual. Un fuerte rugido rompió el silencio de la noche, resonando su eco por las rocas que le rodeaban, y un león saltó sobre los espectros de improviso, haciendo que desaparecieran al instante. Volvió a rugir el león, que se había interpuesto entre los espectros y ellos. ¿Qué eran esos seres? ¿Y quiénes sois vosotros?, preguntó a Bóreas, que bajó su arma para indicar que no pretendía atacarle. Venimos en busca del reino de los osos cautivos. Una leona emergió entre la niebla, convirtiendo su sombra en una amenaza palpable. El reino de los osos no está aquí. El lugar de los osos está al pie de la montaña, junto al recinto de las jirafas. No sois bienvenidos. ¡Marchaos! Bidón intentó incorporarse, mientras Bóreas recuperó su posición defensiva frente al imponente león. Otras siluetas felinas comenzaron a asomarse entre la bruma, lo que hizo que aumentara la sensación de peligro. Si deseáis mantener la vida, será mejor que abandonéis este recinto de inmediato, advirtió el león con autoridad, ante la presencia de la manada que rodeaba a los 3 amigos,
formando un semicírculo amenazante. Sin dudarlo un instante, nuestros protagonistas avanzaron hacia el único flanco libre, dirigiéndose hacia una zona donde se alzaba una losa de hormigón y una enorme puerta de reja que parecía delimitar aquel recinto. El osedno, apremiado por las circunstancias, pasó entre los barrotes con cierta dificultad. La manada de leones se quedaba observando cómo se alejaban por uno de los caminos que se internaban en la oscuridad de la noche. Avanzaron por aquel camino asfaltado durante un largo rato. Todo tipo de ruidos, provocados por distintos animales, resonaban en el eco de la noche. Elefantes, leones. ¿Dónde se encontraban? En la oscuridad de la noche y con la amenaza de los espectros aún presente, la situación adquiría un halo escalofriante. Asustados, los tres amigos avanzaban con cautela por aquellos senderos que ahora estaban seguros, formaban parte del laberinto de la antigua mina. Los caminos se bifurcaban en pequeños túneles y desfiladeros que parecían retener la memoria de aquel lugar, dedicado en otros tiempos a la extracción de hierro por parte de los humanos. De repente, una ardilla atravesó el camino por el que avanzaban. Llevaba sus mejillas repletas de gránulos de pienso, mientras con esfuerzo intentaba transportar una bolsa del mismo alimento con sus patas delanteras, dejando caer algunas a cada paso. «Perdona, ¿podrías indicarnos en dónde nos encontramos?», le preguntó Bóreas intentando orientarse de algún modo. La ardilla los observó con la extrañeza de quien descubre algo fuera de lugar. «¿Me preguntas a mí?», dijo. Luego agregó estupefacta. «Es evidente. Estáis en un parque zoológico», y continuó su camino sin mirar atrás. Ahora todo tenía sentido. Se habían internado en las instalaciones de un zoo. Nuestros amigos siguieron su trayecto por aquel laberinto, con la amenaza de los alaridos de los espectros acechándolos desde las alturas, cuyo eco reverberaba en las rocas de las montañas. Al pasar por un área cercada con traviesas de madera, una jirafa sacó la cabeza del recinto curiosa, sorprendiendo a Bidón y haciendo que éste diese un respingo. «¿Dónde vais, amiguitos? ¿Habéis conseguido escapar de vuestra jaula?», preguntó alargando las vocales de cada palabra con voz profunda y resonante. Junto a ella, un avestruz apareció de improviso, mostrando impaciencia y nerviosismo, siguiéndoles desde el otro lado de la valla. «¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?», inquirió. Un antílope rumbeaba más adelante dentro del mismo recinto en el que se encontraba la jirafa. «Dejad que se marchen. Son los culpables de que esas malditas criaturas hayan venido a romper nuestra calma», respondió haciendo referencia a los tenebrosos alaridos de los espectros mientras mostraba cierto desdén. Nuestros amigos continuaron su marcha entre la oscuridad y la densa niebla, sin atreverse a pronunciar palabra alguna. Era evidente que no eran bienvenidos en aquel extraño lugar, aunque ya se encontraban cerca de la zona que la leona les había indicado a tenor de la presencia de la jirafa, por lo que debían continuar. Por alguna razón, los animales parecían estar de mal humor. La atmósfera estaba impregnada de un aura extraña que el joven Trastolillo no sabía identificar. Mientras avanzaban, la niebla se disipaba parcialmente, pero aún podían escuchar a los espectros buscándolos por los intrincados caminos de la mina de hierro, al parecer, ahora transformada en un zoológico para los humanos. Ante ellos se alzó un enorme muro, inexpugnable, y detrás se adivinaba la presencia de una pared natural de unos 30 metros de altura, que pertenecía a la cordillera que rodeaba la mina. Solo los graznidos de los cuervos en la cumbre resonaban en la roca. Lo demás era todo silencio. Morrigan revoloteó y se posó en una farola cercana que permanecía apagada. Al final del muro descubrieron una verja de barrotes
similar a la del recinto de los leones, aunque ésta era más estrecha y resistente. Al otro lado, un oso rollizo permanecía sentado como absorto. El pequeño Trastolillo lo llamó, tratando de no alzar demasiado la voz. Amigo, ¿es este el reino de los osos cautivos?, preguntó el Trastolillo. El oso, con un aire perezoso, respondió más por desear que lo dejaran en paz que por verdadero interés. No se puede pasar, solo cuando traen comida, gruñó y añadió con un tono de desesperación. Tengo hambre. El oso volvió a caer en su extraño estado de catarsis mientras nuestros amigos lo miraban, esperando una reacción que nunca llegó. Si lo que aquel oso decía era cierto, solo podían esperar a que alguien abriera aquella reja. Se acomodaron en un rincón desde donde no fueran vistos con facilidad y aguardaron la llegada de la madrugada. Las primeras luces del día disiparon el aspecto tenebroso del lugar, junto con la niebla que acompañaba a sus incansables perseguidores. Apenas habían conseguido dormir. Se encontraban en un rincón de la entrada del recinto de los osos, desde donde ahora podían contemplar una verde pradera salpicada de animales de diversas especies venidos de todas las partes del mundo. Jirafas, antílopes, cebras, avestruces. La actividad humana en el recinto comenzaba a hacerse presente. Un vehículo se acercaba al lugar. Morrigan echó a volar, descubriendo tras los dos amigos y más allá del muro que delimitaba el recinto de los osos, una enorme pared rocosa con huecos y senderos estrechos. Multitud de cuervos empezaron a revolotear en torno a aquel lugar. El plan era sencillo. Lo habían decidido durante la larga noche en vela. Esperarían a que los humanos vieran a Bidón fuera del recinto y que ellos mismos lo introdujeran en él. Si finalmente no encontraban a la madre de los Edno, ya hallaría la manera de sacarlo de allí. Bóreas, por su parte, no tendría dificultades para acceder y contaba además con las hojas de hiedra para hacerse invisible. Cuando el vehículo llegó a la puerta de entrada, el pequeño oso salió de su escondite, lo que llevó al conductor a bajar de inmediato. «Pero, ¿qué diantres? ¿Cómo has llegado hasta aquí?», exclamó la mujer uniformada que salió también del vehículo. Con sumo cuidado, tomó un artilugio de la parte trasera y se lo colocó a Bidón en el cuello, aunque el osedno apenas mostró resistencia. Luego, con la ayuda del conductor, lo subieron a la parte trasera. Las puertas del recinto se abrieron y el oso rollizo que estaba al otro lado de la verja despertó sobresaltado. Una multitud de osos acudió al lugar desde todos los rincones del vasto recinto. Incluso emergieron de los huecos de la pared rocosa, que ahora se descubría como la frontera natural de la parte trasera del gran recinto. Bóreas, quien había utilizado su invisibilidad para permanecer lo más cerca posible de Bidón, vigilando que no sufriera ningún daño, irrumpió en la explanada que se extendía entre la pared natural y la artificial que delimitaba el recinto. Una gran cantidad de osos se congregó en busca de comida, y no faltaron algunas disputas entre los ejemplares más jóvenes. Mientras los osos se abalanzaban sobre la comida, la cuidadora del zoo liberó a Bidón entre el tumulto. El osedno, al principio desorientado, echó a correr en busca de Bóreas. Cada vez que se acercaba a un grupo, estos lo ahuyentaban con gruñidos y zarpazos, pues pensaban que quería acceder a su comida. Asustado, continuó caminando, temeroso, entre los grupos hambrientos que devoraban la comida. De pronto, un olor familiar llegó a él. Bidón olfateó profundamente y, guiándose por su instinto, se dirigió al pie de la pared rocosa, donde había un pequeño estanque, el lugar donde los osos solían beber agua. Saliendo de entre los grupos más numerosos, no sin ciertos sobresaltos, alzó la mirada y allí,
donde el sol iluminaba con más intensidad, la vio. La osa cojeaba de una pata trasera. «¿Mamá?», preguntó Bidón, ahogando el llanto. «¿Mamá?», gritó, llamándola después de recuperar la compostura. La osa se giró cabizbaja, aún incrédula ante lo que estaba oyendo. Bidón echó a correr en un ligero trotecillo que aumentó de intensidad a medida que se acercaba a ella, confirmando lo que su corazón le decía. Estaba sucia y descuidada, con una marca que cubría gran parte de su cara, pero era sin duda su madre. La osa levantó la cabeza, olfateando al pequeño Sedno que ya se acercaba a la máxima velocidad que sus pequeñas patas le permitían. «¡Mamá!», gritó ahora con toda la alegría del mundo, y la osa lo acogió en un tremendo abrazo, mientras ambos lloraban de felicidad por haberse reencontrado. Por fin, el pequeño oso había encontrado a su perdida madre. Habían recorrido un largo camino, enfrentándose a todo tipo de peligros hasta llegar a ese lugar. No había llegado el mediodía cuando todos en el recinto de los osos hablaban de su hazaña. En los corrillos se hablaba de una extraña criatura que había acompañado a aquel osendo en su aventura hasta encontrar a su madre. Cuando Bóreas se reunió con su amigo Bidón, este, entusiasmado, le contaba a su madre cómo el pequeño Trastolillo se había enfrentado al Arquetu, cómo lo había salvado de morir atrapado y, entre risas y orgulloso, le hacía saber que ahora tenía un nombre. La osa no paraba de darle caricias y arrumacos, todavía incrédula, pero feliz de haberse reencontrado. En su aventura, la madre de Bidón había sido encontrada por los humanos, herida, casi sin esperanzas de vida. Los humanos la habían trasladado a aquel parque donde la curaron y alimentaron hasta ese momento. La historia de nuestros protagonistas en poco tiempo se había convertido en leyenda. Todos en el recinto de los osos les observaban. De entre uno de los muchos grupos que había en la pradera, se acercó hasta Bóreas uno de los osos, algo más pequeño que los demás, al que le faltaba un trozo de la oreja derecha. «¿Eres tú la criatura que ha acompañado hasta aquí a este osedno?», preguntó el oso al pequeño Trastolillo, y éste afirmó con la cabeza. «Entonces debes seguirme, puesto que nuestro rey quiere conocerte», añadió con amabilidad. Bóreas aceptó la invitación y, montando sobre el lomo de Bidón, seguidos por la madre del osendo, se adentraron en una senda que serpenteaba a lo largo de la empinada pared natural hasta casi alcanzar su cima. Muchos osos le siguieron por el camino, mientras que otros salían a su encuentro desde las numerosas cuevas que se encontraban a los pies del sendero. La expectación era máxima y todos cuchicheaban a su paso, hasta que al llegar casi al final del trayecto, se encontraron frente a una cueva de mayores dimensiones donde les indicaron que esperaran. En el interior de esa cueva se podía ver la silueta de un gran oso acostado. El oso de la oreja tullida se adentró mostrando cierta sumisión. Acto seguido, una figura enorme y poderosa se alzó en el interior de la cueva. «Ante vosotros se presenta el rey de los osos cautivos. ¡Larga vida al rey!», anunció el oso de la oreja mutilada. Con cada paso, la silueta del gran oso se fue materializando, revelando a un formidable ejemplar de oso pardo que, al posar una de sus zarpas a la luz del sol, fue vitoreado y aclamado por todos. El oso, serio e imponente, se plantó frente a nuestros amigos. «Hasta mí han llegado fabulosas historias sobre vosotros. Sed bienvenidos a nuestro reino. Me comentan que has salvado a uno de los nuestros. ¿Cuál es tu nombre, criatura?» «Bóreas, señor. Bóreas Greenmel», respondió el pequeño Trastolillo.
Entonces el rey de los osos cautivos se dirigió a todos los presentes con su gran vozarrón para que todos le oyeran. Que se sepa más allá de los muros, que los cuervos lo extiendan a todo el mundo más allá de ellos. Boreas Greenmel ahora es hermano de los osos y como tal será tratado donde quiera que vaya. Un atronador rugido, resultado de la unión de los rugidos de los osos presentes, se extendió por todos los rincones del zoológico, incluso más allá de la mina. Boreas saludó alzando la mano a cuantos había a su alrededor, consciente del honor que suponía aquello. Luego descendió de Bidón emocionado. Miró orgulloso a los Edno junto a su madre. Ahora todo volvía a estar en su sitio. Su viaje debía continuar. Ha llegado el momento de despedirse, indicó, tratando de restarle dramatismo a aquel instante. Bidón, con lágrimas en los ojos, respondió: «Muchas gracias por todo, Boreas. Nunca te olvidaré. Nunca». Una gran bandada de cuervos volaba en círculos alrededor de la cumbre y Boreas, con determinación, silbó para hacer que Morrigan acudiera a su búsqueda. La corneja, en un vuelo que captó la admiración de todos, se posó en un saliente de la roca. El trastolillo subió a su inseparable amiga y, girándose hacia los Edno, que lloraba desconsolado, le dijo: «No llores, amigo mío. Volveremos a vernos, Bidón. No te quepa la menor duda». Morrigan se lanzó entonces al vacío, elevándose después hacia las suaves ráfagas de viento por encima de la montaña. Todos les observaban. Desde allí podían apreciar las cumbres lejanas, los meandros de ríos que desembocaban en el mar, ciudades, pueblos y justo bajo ellos una multitud de vehículos que se amontonaban en la entrada del parque donde podía leerse: Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Los animales cautivos hacían sus vidas cotidianas ajenos a ellos, dirigiendo su atención hacia las altas montañas aún nevadas. El pequeño trastolillo sacó del latillo la pluma, confiando en que el conjuro de guía volviera a señalarle su destino. «Pluma, llévanos al bosque mágico». Y la pluma giró alrededor de ellos antes de elevarse en busca de la ráfaga de viento más adecuada, lanzándose de nuevo hacia su meta. Boreas retomaba de nuevo su camino, consciente de que el final del día les traería nuevos peligros. Acariciando con ternura a Morrigan, le susurró al oído: «Sigue a la pluma, amiga mía. Allí donde se dirige está el final de nuestras aventuras». Esto ha sido El Último Trastolillo. Síguenos en iVoox, YouTube y Spotify. Nos encontramos en el próximo episodio.